Dios bendiga a cada hermano que se encuentra a través de radiovez.org, escuchando la poderosa palabra del Señor. Mi nombre es Janet Hernández, de la Iglesia Cristiana Cristo Redentor, el cual pastorea a nuestro hermano y pastor Elvis Rodríguez. Hoy, como todos los martes, a través de radiovez.org, estamos transmitiendo el programa Llamados a Marcar la Diferencia. No se encuentra con nosotros, el pastor, pero me ha dado la encomienda de llevar esta palabra y el mensaje como todos los martes. Dios bendiga. Le pido, ¿verdad?, que si tuviese alguna petición o una oración que necesitara en la mañana de hoy, le pido que se comunique al 787-648-8126. Puede utilizar un mensaje de texto al 787-648-8126. O te puedes comunicar a través del 787-420-1117. La mañana de hoy, ¿verdad?, es un gozo estar nuevamente presente transmitiendo la poderosa palabra del Señor. Es un privilegio encontrarme nuevamente aquí. Le pido, ¿verdad?, que a cada uno de los hermanos que se encuentran a través de la emisora, escuchándonos a través de internet, que nos pongamos en comunión para presentar la palabra que va a ser expuesta en la mañana de hoy. Amantísimo Padre Celestial, Padre amado, tú eres grande y poderoso, mi Señor. Gracias, mi Dios amado, primeramente por permitirme llegar hasta aquí, Señor. Por ser, para amado Señor, instrumento tuyo, Señor. Por ser hacedor y obrero de tu palabra, mi Jehová. Yo te pido, Señor, mi Dios amado, Señor, que cada palabra expuesta en la mañana de hoy sea palabra de edificación, sea una palabra de sanación, sea una palabra de sabiduría, sea una palabra, mi Dios amado, Señor, en el cual se puedan regocijar, Señor, y se puedan llevar, mi Dios amado, Señor, a su corazón, Señor. Yo te pido, Señor, mi Dios amado, si alguno de los que están escuchando, para amado, se encuentran quebrantados de salud, sea tú poniendo tu mano poderosa sobre ellos, Señor, y glorificándote, mi Dios amado, Señor. Gracias, mi Dios amado, Señor, por permitirme, mi Dios amado, Señor, ser hacedora de tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios amado, Señor. Te lo pido en tu nombre. Amén. Buenos días nuevamente. Gracias a cada radio oyente que se ha puesto, ¿verdad?, a través de la transmisión. Se ha colocado, ¿verdad?, frente a su televisor, a su radio, celular. La mañana de hoy la palabra va a ser bajo el tema No te canses, lucha. Podemos encontrar la palabra en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. En la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Repito, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gracias, ¿verdad?, por ser parte de esta transmisión. La vemos, ¿verdad?, a través de el tema No te canses, lucha. Me remonta a mí a la historia cuando cada uno de nosotros pues era pequeño y nos poníamos, ¿verdad?, éramos insistentes en algo. Por ejemplo, algún juguete que te había llamado la atención, alguna ropa, algún calzado, algo que en tu momento tú deseabas y lo anhelabas con toda tu fuerza. Y éramos insistentes con nuestros padres en que nos compraran eso tan apreciado que era para ti, que nos compraran y que porque era algo que tú querías atesorar en ti, era algo que tú lo deseabas, era algo que te llamaba tanto la atención que era para ti, que tú lo querías para ti. Pero en ese momento nosotros éramos unos niños, ¿verdad? Pero qué insistentes nosotros éramos, qué insistentes éramos con nuestros padres, que muchos de nosotros le suplicaban a nuestros padres: Padre, papá, yo me quiero cómprame esto, papi, yo deseo esto, papi, y seguíamos con eso, papá, por favor, le rogábamos mucho a nuestros padres.
y le insistíamos, le suplicábamos. A veces nos íbamos de rodillas, papá, por favor. Y qué mucho insistentes nosotros éramos. Pero cuando llegamos a grandes, adultos, esa insistencia fue como mermando. Vemos, ¿verdad?, que nos queremos algo, pero cuando en el momento no lo podemos obtener, nos rendimos. En el momento que nosotros no podemos comprarlo, pues, no luchamos por lo que queremos. Nos viene el desánimo, nos viene el desaliento, nos vienen muchas cosas en nuestras vidas que tú dices, pues no lo voy a poder lograr, no lo voy a poder obtener, no lo voy a poder conseguir, es muy lejos para mí, es algo que en verdad no podemos alcanzarlo. A que mejor las metas que tú te has puesto no las has podido alcanzar, no tanto lo material, y te desanimaste en ese transcurso de que tú querías obtenerlo. Esas metas, ese anhelo de obtener algo tan apreciado para ti, te cansaste, te desanimaste y no seguiste con esa misma insistencia como cuando eras niño. No seguiste con ese mismo ahorro, ese mismo afán, ese mismo deseo de obtener lo que tú querías. Y te rendiste, te desanimaste, te cansaste. Y hasta aquí llegué yo. Pero ¿sabes algo? Que la palabra nos dice que en Mateo 18:4, así que cualquiera que se humille como este niño, no entraréis en el reino de Dios. O sea, que tenemos que ser humillarnos, o sea, tenemos que rendirnos como cuando éramos nenes, que nos arrodillábamos a nuestros padres, que nos arrodillábamos a nuestros papás, nuestras mamás. Por eso tan deseado que tú tenías ese anhelo de conseguir o de adquirir aquello que tú querías, ya sea pues un objeto, podríamos decir ropa, juguete, calzado, algo que en verdad te estaba llamando la atención, pero nosotros tenemos que humillarnos, o sea, nosotros tenemos que implorar, ¿verdad? Y tratar de seguir con ese afán y ese anhelo cuando éramos niños. Vemos a través de la historia, en la Biblia, una persona que fue así también de insistente, que luchó, que no se cansó, que siguió, ¿verdad?, en busca de su objetivo, de lo que él tanto deseaba, de cuál era su anhelo, ese afán. Vemos a la historia de Jacob. Nos dice la palabra que desde que él estaba en el vientre de su madre, de Rebeca, él comenzó una lucha por salir primero, por lograr ser el primero en salir del vientre de su madre. Dice la historia que él se agarró, porque no se daba por vencido, y se agarró del calcañar de su hermano, Esaú. Y aún así, él no se daba por vencido, no importaba que Esaú hubiese sido el primero. Él siguió con esa lucha constantemente. Él no se rindió. No se rindió a pesar de que no era el primero en haber nacido. Pero ya había una palabra expuesta en el vientre de Rebeca. Ya había una palabra expuesta sobre ellos dos. Y Jacob siguió luchando en su adolescencia, ya siendo adulto. Dice la palabra que él era de estar trabajando, estar en las tiendas. No era un obrero de oficio, que no era un obrero de estar trabajando en la siembra, no era un obrero de estar trabajando con los ganados como era Esaú. Él se dedicaba más a estar dentro, bajo techo, por decirlo así. Y su especialidad era pues la cocina. Y dice la escritura que él preparaba un potaje, un guiso. Y ese guiso le fue de atracción a Esaú. ¿Y qué pasó? Que Esaú tanto fue el deseo de comer de ese potaje que cocinaba y confeccionaba Jacob, que deseó hasta vender a regalar su progenitura. O sea, él se deshizo
de su primogenitura con tal de que Jacob le diera de comer. Jacob utilizó lo que el Señor le había puesto en sus manos. Y en ese transcurso, él decide salir, ¿verdad?, de las tierras de Labán y hacer su propia familia, sus propias tierras, sus propios bienes. Y para él esa lucha fue su vida, el luchar tanto por lo que deseó, que no se rindió, que a pesar de que Lea le haya sido ofrecida desde un principio, él decidió trabajar y luchar por 7 años más por Raquel. O sea, él no se rindió, a pesar de que lo habían engañado, a pesar de que le habían mentido, él siguió luchando más por lo que él deseó, no se rindió. Él siguió en esa lucha constante. Decide regresar nuevamente a su tierra de donde él había salido. Pero en ese transcurso de regresar a su tierra, él ve y él manda a sus criados para averiguar, ¿verdad?, cómo estaba la tierra y cómo estaba la condición de Saúl, a ver si estaba enojado, cómo él se encontraba. Y envía a sus criados, pero en ese transcurso, él vio un ejército de ángeles. Él vio ángeles en aquellas tierras. Y él no se dio por vencido. Él envía a sus siervos, a sus criados, con provisiones, con ofrendas, para poder apaciguar un poco la ira o el coraje que él entendía que podía tener su hermano por haberlo engañado. Pero en ese transcurso, él envía entonces a sus esposas a que vayan adelante a sus tierras. Y él decide ir donde estaba aquel ejército de ángeles, porque él entendía y él tenía temor que su hermano le fuera a ocasionar daño. Y aún así también él quería que recibir la bendición y esa promesa que una vez fue depositada en él. Dice la escritura que Jacob se le enfrenta a aquel varón en aquellas tierras. Se enfrenta a aquel varón y la lucha de él con aquel varón era constante. Era un forcejeo entre ambos. Jacob no se iba a dar por vencido. Jacob quería obtener su bendición. Una bendición que anteriormente le había sido asignada. Y él quería lucharlo. Él no quería irse con las manos vacías. Él quería seguir y seguir y seguir hasta que no. Hasta que tú no me bendigas, yo no me voy. Hasta que tú no me bendigas, no te voy a dejar. Esa era la expresión de Jacob en aquel momento. Y Jacob siguió en esa lucha y luchando. Al ver el ángel que aquel hombre no se iba a dar por vencido, él decide que con un toque descoyuntarle su cadera, porque él sabía que él se había ganado esa lucha, pero no se daba por vencido. Y la única manera que podía pararlo era descoyuntándole la cadera, porque él se aferró, Jacob se aferró a esa bendición que no lo soltaba, que no se detenía, que no se daba por vencido. Y día tras día, él deseaba esa bendición hasta poder alcanzarla y se le dio la oportunidad. Dice la escritura que él peleó con Dios. Dice la escritura que él peleó con el ángel de Jehová. Y que la bendición que él había tenido, que él iba a dar, se le iba a ofrecer. Dice la escritura que el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le responde, Jacob.
Y el ángel le dice, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, porque con Dios has peleado. Y si vemos como en las escrituras, como esa bendición de Jacob fue obtenida, fue con esfuerzo, fue con ahí, mano a mano. Él no se dejó vencer ni se dejó caer. No se dejó caer. Él aún así, él siguió luchando esa bendición y alcanzó su meta, su deseo. Alcanzó la bendición que ya le había sido provista, la bendición que ya le había sido prometida. Y él no se dio por vencido. Luchó hasta alcanzar su bendición. Dice las escrituras que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 13. O sea, el que persevere. Jacob siguió perseverando. Jacob siguió luchando. Jacob no se rindió. Jacob siguió peleando. Dice encontramos por la palabra que dice luchar, que pelear significado es luchar contra algo o alguien, especialmente empleando la fuerza física en un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo para vencerla y conseguir un fin. Lo que estuvo haciendo Jacob era luchar cuerpo con cuerpo. Él luchó cuerpo con cuerpo para conseguir un fin. Y el fin era la bendición. El fin era lo que le habían prometido, él lo iba a conseguir. Lo que él se había aferrado, él lo iba a conseguir. Él no se rindió. Él luchó, venció y consiguió lo que tanto deseaba. Hablando, como dice Mateo, mas el que persevere. Hay una mujer en la Biblia que fue persistente. Fue persistente, no se dejó vencer. Fue persistente y siguió esforzándose. Siguió buscando esa bendición. Dice la palabra persistente, dice que se mantiene constante por largo tiempo. Y es el sinónimo de firmeza, de incansable y ser ¿qué? Paciente. Y dice en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando escuchamos este salmo, dice que nosotros tenemos que ser ¿qué? Ahí, paciente. Esperar que la respuesta del Señor, esperar que el Señor nos escuche, que el Señor nos llene y no cansarnos, no cansarnos como cuando éramos adultos, ser persistente como éramos niños, ser persistente y para lograr lo que tú anhelas, para lograr tu anhelo, para lograr tu bendición, para que aquello que tanto tú deseabas lo puedas conseguir, que aquellas metas que tú te propusiste las puedas lograr. Vemos en la historia una mujer que fue persistente y que nunca cesó. Se llama Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Una mujer la cual era estéril. Una mujer que se sentía afligida por no poder dar hijos. Esta mujer, dice la Escritura, que fue persistente año tras año,
Fue persistente en alcanzar ese sueño, ese deseo, ese anhelo que tenía en su corazón, ese anhelo que tanto deseaba en su corazón, y era el anhelo de ser madre. Dice la Escritura que todos los años ellos subían a Ciro y ofrendaban y separaban para Jehová. Y todos los años ella iba al mismo lugar, iba al templo, donde allí entre sus labios y entre su corazón ella buscaba ese anhelo que tanto deseaba en su corazón, era el ser madre. Ella no se cansó, ella siguió insistiendo año tras año. Ella buscaba ese anhelo, ese deseo, porque ya había una de las esposas del Cana, que se llamaba Penina, ya tenía hijos. Y ella no había podido concebirle hijos a él, no le había podido dar hijos. Y esa era su amargura, ese era su dolor, el no poder ser madre. Dice las Escrituras que ella se fue de rodillas, ella se humilló, ella buscó llamar la atención de Dios, ella buscó llamar la atención del Señor, de Jehová. Ella no se cansó, fue insistente, fue día tras día, año tras año, anhelando el ser madre. Cuando vemos a Ana ser insistente, nosotros nos ponemos a pensar que ya no se cansó. Y si ya no se cansó, no buscó, no se deshizo, no se cansó, no se rindió en buscar esa bendición. A veces nosotros nos rendimos a la primera. Ay, no podemos, estamos orando. Señor, no, provéeme, oh Señor. Y no somos insistentes ante el Señor, como fue esta mujer. Nosotros queremos obtener las cosas sin luchar. Queremos obtener las bendiciones sin buscarlas. Las queremos tener en la mano, sin lucharla, sin pelear la bendición, sin rendirnos ni humillarnos ante el Señor. Queremos que todo nos llegue a nuestras manos, pero ¿dónde está la insistencia? ¿Dónde está ese deseo? El ser insistente en algo. Queremos todo, pero no hay una insistencia. A la primera nos rendimos. A la primera, pues lo dejamos al lado. Pues no se logró, pues lo dejamos así. Tenemos que ser insistentes. Tenemos que ser, ¿qué? Constante en lo que pedimos al Señor. Como fue esta mujer. Esta mujer fue constante. Fue anhelando ese deseo hasta lograr alcanzar esa bendición. Dice la palabra que la criticaron, hablaron de ella, la juzgaron de estar ebria, la juzgaron de no ser, de no estar ante la presencia del Señor fija bien, porque solamente por ella estar murmurando entre sus labios, pero no salían palabras de su boca. Al no salir palabras de su boca, ya la estaban categorizando como ebria, la estaban señalando, la estaban juzgando. Pero el deseo, el anhelo de lo que ella deseaba y lo que ella quería venía desde el corazón. O sea, la insistencia de ella venía desde su corazón. Porque lo que ella tanto anhelaba no podía ser de labios,
tenía que ser desde adentro, tenía que desearlo, tenía que ser insistente y tenemos que humillarnos. Lo mismo que estuvo haciendo Ana. Ana no cesó, no se cansó. Ana siguió, fue persistente. Fue una mujer que siguió luchando por su bendición hasta poder alcanzarlo, hasta poder alcanzar la bendición. Al año siguiente, cuando regresa nuevamente el Cana hacia Ciro, ya no estaba Ana. Ya no se encontraba Ana junto a él, porque el Señor se acordó de ella. Le llegó una bendición. Y fue su bendición Samuel. Ana dice, lo llamó Samuel porque por cuanto lo pedí a Jehová. Esas lágrimas de Ana, ese anhelo, ese deseo, esa insistencia, no eran en vano. Esa lucha por la que estuvo Ana, año tras año, rindieron fruto. ¿Rindieron qué? Un premio. Y fue su anhelado hijo, Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. Ella no se cansó, no cesó. Ella siguió luchando. Dice en Mateos 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño no entrará en el reino de Dios. Ana se humilló como un niño cuando desea algo, como un niño cuando anhela algo, como un niño cuando le ruega al padre porque le compren algo. Ana se humilló y no le importó lo que la gente le dijera ni murmurara de ella. Ana siguió lo que tanto anhelaba y siguió con ese afán, ese deseo, ese anhelo de tener un hijo. Dice en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando vemos la palabra enaltecer, dice resaltar, posicionar, exaltar, reconocimiento. Vemos como en la palabra dice que si cualquiera que se humillara, el Señor lo va a enaltecer, lo va a exaltar. Lo que hizo con Ana. Ana se humilló. Ana se humilló ante él. Y el Señor que lo recompensó. El Señor la exaltó. El Señor la premió. El Señor la puso en una posición. La elevó. Porque Ana se humilló. Reconociendo primeramente que Él era el Dios. Reconociendo primeramente que solamente había un solo Dios, que era Jehová. Como dice en la escritura que nos habla de pedid os hallará. Dice la palabra en Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ana buscó, pidió. Ana recibió su deseo. Ana recibió lo que tanto anhelaba. Buscó la presencia del Señor y la recibió. Pidió un niño y se los concedieron.
Ana no le importaba ser humillada, pero se humilló ante el Señor. Lo que a veces nosotros tenemos que hacer, que humillarnos ante el Señor, humillarnos ante el Rey, humillarnos ante Jehová, porque solamente Él nos puede conceder los deseos de nuestro corazón. Solamente Él nos puede conocer y reconocer lo que deseamos. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 10, humillado delante del Señor y os exaltaré. El Señor quiere resaltar, el Señor quiere darte esa cualidad y reconocer quién eres tú. Reconocer, ¿verdad?, que tú eres un hijo de Dios. Reconocer que tú eres su escogido. Y quiere darte posición. Quiere exaltarte. Y quiere levantarte. Y quiere llevarte de su mano. Yo me imagino cómo Ana en ese momento de regocijo, en ese momento en el cual el Señor le concedió ese anhelo, ese deseo, ¿cómo sería la exclamación de Ana en aquel momento? Y vemos en el Salmo 28, versículo 7, dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Nos ponemos a remontar este versículo de este salmo. Jehová es mi fortaleza. O sea, Jehová estuvo fortaleciendo a Ana todo este tiempo. Todos estos años, Jehová fue la fortaleza de Ana. Jehová le dio esa fuerza no de ella, sino la fuerza de Jehová. Y dice que Jehová es su escudo. O sea, Jehová fue el escudo de aquellos que la señalaron, aquellos que la juzgaron, aquellos que le dijeron que era ebria. Y Ana confió su corazón y fue ayudada. O sea, ayudada por el Señor, ayudada por Jehová. Y por lo que se gozó su corazón. O sea, en esta mañana tenemos que ser como dice, ¿verdad?, este salmo. Y decirlo para nosotros mismos, hablarnos para nosotros mismos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. O sea, no importando quién te señale, no importando quién te juzgue, no importando quién comente de ti, no importando quién te esté tirando dardos. Tenemos que saber, ¿verdad?, que Jehová es nuestro escudo. Que Jehová nos va a proteger. Que Jehová nos va a libertar de toda acechanza del enemigo. Y que tenemos siempre que estar confiado en el Señor. Que nuestro corazón mantenga esa fe en el Dios Todopoderoso. El que no nos va a dejar desamparado. El que no nos va a dejar solo. Yo te exhorto que te comuniques al 787-648-8126, un mensaje de texto, si deseas tener oración. Si te encuentras como Ana, si te encuentras como Jacob, y te sientes que tu lucha la estás perdiendo, si te encuentras como Ana, que no deja de desistir, tienes que ser como Jacob. Jacob luchó y obtuvo su bendición. Ana que oró, clamó al Señor y obtuvo su bendición. El Señor nos dice en su palabra, dice que clama a mí y yo te responderé. O sea, lo mismo que estuvo haciendo Ana, te está pidiendo el Señor, que lo clames, que le busques,
que lo llames, que le pidas, que seas insistente, que seas día tras día luchando como Jacob, que no te dejes llevar por lo que la gente te dice, ay, ya, nena, deja ya estar pidiéndole al Señor. No, tú sigue constante, una lucha con aquello que te quiere dañar la bendición. Lucha con aquello que está día tras día señalándote. Lucha por la bendición. O sea, no te dejes llevar por lo que la gente te diga o los comentarios de las personas. Usted luche por la bendición, usted luche por recibir lo que el Señor le prometió. Como dice, lucha cuerpo contra cuerpo. O sea, no te dejes llevar por lo que a tu alrededor observas o ves. Quizás estás viendo cosas que son vanas, que quizás la gente diga, ay, estate quieta, ya no sigas pidiendo, no sigas luchando, date por vencida, ríndete. Tenemos que ser como niños, insistentes, constantes, buscar, seguir días, yo quiero, Señor, ayúdame, necesito. O sea, y reconociendo primeramente que Él es el Señor, que Él es el soberano, que Él es el que todo lo puede. Y que con Él, ¿verdad? Somos ¿qué? Firmes. Y tenemos que la firmeza. Somos llamados hijos de Dios. Y si el Señor nos llamó, es con un propósito. Hay un propósito en cada uno de nosotros. Pero tenemos que luchar, ser constante, no rendirnos por alcanzar ese propósito, esa bendición, ese anhelo. Seguir luchando. Vemos otro punto que nosotros no podemos, ¿verdad?, luchar con nuestras propias fuerzas. No podemos luchar con nosotros mismos. Tenemos que luchar con el Señor. Y cuando buscamos la palabra fuerza, dice capacidad de una cosa para sostener un cuerpo o resistir un empuje. Vemos, dice vigor, capacidad de esfuerzo para resistir una resistencia. Nos acordamos de un personaje, una persona de la Biblia que nos habla sobre fuerza, que el Señor deposita una fuerza sobre él. Y estamos hablando de Samson. Samson, dice la Escritura, que fue escogido desde el vientre de su madre, porque su mamá era estéril. Y fue una promesa que el Señor le había puesto sobre esta mujer que era estéril. Pero antes de esa promesa, de esa mujer ser estéril, el ángel se le había aparecido a esta mujer y le había dicho, le había dado una promesa, un encargo de que le iba a conceder un niño y que no podía pasar navaja por su cabeza, que no podía comer cosa inmunda, no podía tomar ni vino ni sidra, porque este niño iba a ser ¿qué? Un nazareo. O sea, era escogido por Dios desde su nacimiento. Este niño era un escogido del Señor, el escogido y el principal, porque ya el Señor había puesto un propósito sobre él. El propósito de él era salvar al pueblo de Israel de manos de los filisteos,
un pueblo en el cual el Señor había enviado al pueblo de Israel bajo el poder de los filisteos por 40 años. Y ya era el momento de que este pueblo fuera liberado. Un pueblo que ya estaba adquiriendo las costumbres de los filisteos. Y él quería hacer que sacar a ese pueblo de allí. Porque ya estaba siendo corrompido por las creencias de los filisteos. Ya se estaban dejando llevar por las creencias, los ídolos, todo lo que aquel pueblo idolatraba, que no era a Dios. Y ese era el propósito de Samsón. El Señor había depositado una fuerza sobre Samsón, una fuerza a la que él no supo apreciar. Y se alejó del propósito principal. Comenzó a jugar con la bendición. Comenzó a jugar, a hacerse el más fuerte, a querer exaltarse. Se estaba envaneciendo. Se creía con poder. Pero Samsón se había descuidado. Y en ese descuido se olvidó de aquella promesa, aquel propósito que el Señor había depositado en Samsón. Comenzó a jugar con su fuerza, comenzó a jugar con su fortaleza, comenzó a jugar con la bendición que había depositado el Señor en él. Y Samsón pasó por un castigo en el cual se quedó sin fuerza, se quedó sin visión y se quedó sin su cabellera. Porque la fuerza que tenía Samsón no era su cabellera. La fuerza que el Señor había depositado en él era la fuerza del Señor, era el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu era el que moraba en Samsón y esa era la fuerza que Samsón tenía. No era su cabellera, no era su melena, no eran sus músculos, no era su capacidad. Era que el Señor lo había separado para él con un propósito. Y el Señor estaba con él. Y él se alejó del Señor. Él se alejó de su propósito y se alejó de la fuerza que emanaba de él, que era Jehová. Pero hubo algo bien importante en Samsón, que Samsón reconoció. Samsón reconoció que estaba mal. Samsón reconoció que lo había hecho mal. Samsón se acordó a lo que había sido llamado. Viéndose sin pelo, viéndose ciego, viéndose sin fuerza alguna, él se acordó que el Señor había puesto un propósito en él. Y que ese propósito él debía de cumplirlo. De que ese propósito tenía que cumplirlo. Y él reconoció que la fuerza de él necesitaba ayuda. Él necesitaba ayuda. Y le dice a un muchacho que estaba junto con él que levantara sus manos y las colocara a una al lado de cada columna. Y la fuerza de Samsón, Jehová fue con él. Jehová cumplió su propósito. Y
Samsón no le importó morir junto con aquel pueblo de Israel que estaba celebrando la derrota de Samsón, de Filisteo. Aquel pueblo filisteo estaba celebrando la derrota de Samsón, porque ya lo habían vencido, ya se habían deshecho de él, ya para ellos no era ninguna amenaza. Pero lo único que no sabía ese pueblo filisteo, que aún todavía había una esperanza y aún todavía había puesto el Señor la fe en aquel varón. Y con la fuerza del Señor pudo Samsón derribar las columnas. Y todo aquellos cimientos donde aquella gente, donde aquellos filisteos estuvieron celebrando, todo se derrumbó. Vemos en la historia que a veces no es con nuestras propias fuerzas que nosotros podemos hacer las cosas. Es con la fuerza del Señor. Es con esa fuerza que solamente emana del Señor. No somos nosotros a veces lo suficiente fuerte para poder enfrentar situaciones o poder enfrentar circunstancias. Siempre tenemos que pedir ayuda y la ayuda proviene del Señor. O sea, no podemos jugar con ese propósito o esa bendición que el Señor le depositó en nuestras vidas. Siempre reconociendo que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor y reconocer que Él es el único que puede hacer las cosas. Vemos en el Salmos capítulo 73, versículo 26, algo que yo imagino que en aquel momento pudo haber pasado por la mente de Samsón. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo imagino en aquel momento Samsón reconociendo que su corazón, la roca de su corazón era Jehová, era Dios. Era Él el que estaba en el corazón de Samsón y no eran su fuerza, o sea, no era su musculatura, no era su poder. Yo imagino reconociendo en aquel momento estas palabras: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción de Dios para siempre. O sea, mi cuerpo, mi físico, mi atractivo desfallecen y mi corazón. Pero mi roca, que es la fe, mi roca, que es la palabra, mi roca, que es la bendición, mi roca, que es el propósito principal el cual el Señor nos llamó, aún permanecen ahí. Permanecen. Y utilizando esto, fue como pudo Samsón. Yo me imagino en aquel momento, no, mi roca fuerte es el Señor. Mi roca fuerte, Jehová, tú eres mi roca fuerte. Yo no soy digno, pero tu fuerza, mis fuerzas no son las mías, van a ser las tuyas. Vemos como en Zacarías 4, versículo 6 dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. O sea, el Señor te dice a ti que es el espíritu de Él el que te da la fuerza a ti para tú enfrentar toda tempestad y toda lucha. En 2 de Corintios, versículo 12, capítulo 12, versículos 9 y 10, el Señor te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Con la debilidad de Samson, ahí fue que el Señor se glorificó. Cuando él más débil estaba, ahí es cuando más fuerte él fue. Porque el Señor se perfeccionó en la debilidad de Samson. Porque no era con las fuerzas carnales de Samson, no era con su musculatura, no era con su cuerpo, era que con la fuerza del Señor. Hermano, espero que esta palabra que se haya sido expuesta en la mañana de hoy haya sido de edificación, pero recordando que nuestra lucha no es con nuestras fuerzas, sino que es la fuerza que nos da el Señor. Que tenemos que ser perseverantes, persistentes, como Ana, y no dejar llevar por lo que la gente diga o por lo que la gente te esté señalando. Ser persistente, buscar que tu bendición, como niño chiquito, seguir, inclinarte, humillarte, buscar ser de bendición. Nuestra fuerza no es como las fuerzas carnales, es la fuerza del Señor. Es la fuerza que depositó el Señor en nuestras vidas. Yo le quiero dar las gracias nuevamente al Señor, ¿verdad? Primero que nada, por permitirme una vez más, en esta transmisión a través de radiovez.org. Muchas veces nosotros que nos queremos desfallecer, pero el Señor nos da ese último aliento, ese último respirar para que tenemos que pelear la batalla de la fe. Aquellos que me están escuchando y se sienten quebrantados de salud, se sienten enfermos, voy a hacer una pequeña oración para que el Señor se obre en cada una de sus vidas. Reconociendo, mi Dios amado Señor, que tú eres el Dios poderoso y que para ti no hay nada imposible, mi Dios amado. Te presento, mi Dios, estos hermanos, mi Dios amado, que están a través de esta emisora, Señor, que se encuentran quebrantados, aquellos que se encuentran enfermos, aquellos, para amado Señor, que le han dado la última, mi Dios amado Señor. Yo te pido, Señor, que te glorifiques, mi Dios amado, porque para ti no hay fecha de expiración, mi Dios, porque tú eres el Dios poderoso, porque tú eres el que hoy y mañana y siempre, Señor, estás con nosotros, que tú nos fortaleces, que te glorificas, mi Dios amado, Señor, en cada una de las vidas, Señor. Llena, mi Dios amado, Señor, derrama salud sobre cada vida, derrama salud, mi Dios amado, sobre cada persona que en esta hora está escuchando esta transmisión, mi Dios. Que te glorifique, Señor, y que sea tú fortaleciéndolo, Señor, de una manera especial. Bendícenos, Señor, día tras día. Gracias, mi Dios amado, porque podemos encontrar, mi Dios amado, en ti ese refugio que solamente lo tiene un Padre. Gracias, mi Señor. Te lo pedimos, mi Dios amado, en tu santo nombre. Amén. Gracias nuevamente. Será hasta el próximo martes. Recuerden sintonizarnos a través de radiovez.org. Gracias a los pastores Leonel y Wanda Ramírez por darnos este espacio y ser de transmisores de la palabra del Señor. Gracias a ustedes. Buen día.